Hola, damos comienzo al test número 25. La primera pregunta nos dice: ¿cuándo está prohibido adelantar en los túneles? Estará prohibido cuando solo tengamos un carril para cada sentido. Si dispusiéramos de 2 o más carriles para el mismo sentido, podríamos adelantar, puesto que lo hacemos dentro de nuestro sentido. ¿Qué debe hacer un conductor que queda detenido en una intersección regulada por semáforos y está obstaculizando la circulación? Nuevamente, salir de ahí lo antes posible, ¿vale? No hay que esperar a que el semáforo se ponga verde, porque no vamos a ver semáforo, va a ser imposible que lo veamos, está detrás nuestra. Entonces nosotros salimos de ahí para desobstruir la intersección, que es lo más importante. En la situación de la imagen, ¿qué alumbrado es obligatorio? Fijaros, estamos en un momento en que el sol ha desaparecido y tenemos que encender el alumbrado mínimo obligatorio. ¿Cuál es este? El de corto alcance. ¿Qué ocurre? Fijaros que en la mayor parte de las respuestas siempre aparecerá la frase completa que diga el de posición y el de corto alcance. ¿Por qué? Porque el alumbrado de posición se enciende antes que el de corto. Para poder llegar al de corto alcance he tenido que encender el alumbrado de posición. Y, segunda parte importante, el alumbrado de posición por sí mismo nunca sirve para circular, pero enciende las luces rojas de la parte posterior, mientras que el alumbrado de corto alcance nos ilumina la vía por delante del vehículo. El de posición sirve para que nos vean, el de corto alcance para ver nosotros. La depresión es una grave enfermedad que sufre cada vez con más frecuencia. ¿Qué debemos saber cuando se padece? Que los medicamentos, los antidepresivos, pueden tener consecuencias sobre nuestro organismo. Entonces, en principio hay que procurar conducir solo de día y hay que tener cuidado si hacemos tramos de vías donde haya poco tráfico, o sean que se convierta en algo monótono, y por supuesto descansar con bastante frecuencia y procurar evitar los viajes muy largos. Cuando se adelanta a vehículos de tracción animal fuera de poblado, pues ocurre lo mismo que si adelantamos a un ciclo o a un ciclomotor, que debemos dejar como mínimo 1,5 metros de separación lateral. Mínimo 1,5 metros. El inflado correcto de los neumáticos es el que va a recomendarnos los fabricantes de cada uno de sus vehículos. Todo fabricante tiene una etiqueta que normalmente suele ir en el hueco interior de la puerta del conductor, o algunas veces en la parte interior de la tapa de acceso al suministro de combustible, y ahí nos pone la presión que deben llevar los neumáticos, tanto en el eje delantero como en el eje trasero. La señalización vertical prevalece sobre la señalización horizontal. Recuerdo el orden: en primer lugar, agentes; en segundo están las señales circunstanciales y de balizamiento; en tercero, los semáforos; cuarto, señales verticales; y por último, las señales horizontales. Una vez abrochado el cinturón de seguridad, debe pues simplemente comprobar que está bien colocado y se ha ajustado correctamente a nuestro organismo. En la banda inferior por debajo del abdomen, encima de los huesos de la cadera, y la superior por encima del hueso de la clavícula, es decir, entre el hombro y la base del cuello. ¿Cómo se debe regular adecuadamente la altura del apoyacabezas? Vale. Lo que es la parte superior del apoyacabezas, ¿vale?, debe quedar entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos.
¿Qué es un cuadriciclo ligero? Es un vehículo de 4 ruedas, como el que veis en la imagen, cuya masa en vacío es inferior a 350 kilos. Tiene limitada la velocidad a 45 km/h, al igual que los ciclomotores. Y si llevara un motor de combustible, su cilindrada tendría que ser inferior o igual a 50 centímetros cúbicos. Los vehículos para personas de movilidad reducida están obligados a circular por el arcén, es el que veis en la imagen, y si en este caso este tipo de vehículo se equipara a los ciclomotores y al que acabamos de ver, al cuadriciclo ligero, tanto en velocidad como en el lugar que le está reservado para circular en la vía, que es el arcén. Si no hay arcén, pues entonces irán por la parte derecha de la calzada. ¿Es necesario revisar con frecuencia el nivel de líquido de frenos? Sí, por supuesto. Aunque es un nivel que nunca puede bajar, porque si no implica que hay una avería, pero sí es cierto que hay que sustituirlo cuando cumpla los kilómetros que indique el fabricante, porque si no sus propiedades comienzan a disminuir. Circulando fuera de poblado, ¿qué señalización deberá utilizar para advertir su propósito de adelantar? Bien, importante, estamos fuera de poblado. Por lo tanto, hay dos tipos de señales que podemos utilizar, tanto el claxon como las luces en forma de haz de luces, o también conocido como ráfagas. Cualquiera de las dos. Se considera que un estacionamiento obstaculiza gravemente la circulación cuando se realiza, fijaros en esto, estacionamiento y obstaculiza gravemente la circulación. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que uno de los lugares donde más obstaculizamos la circulación es si estacionamos el vehículo en medio de la calzada. Bien, ¿qué indican estas señales? Pues dos señales distintas. Una, que a partir de la señal de la parte superior está prohibida la circulación de camiones, sin importar el peso, ¿de acuerdo? Son todo tipo de camiones. Y la de la parte inferior lo que nos dice es que a partir de aquí rigen las normas de zona urbana, entrada a poblado. ¿Qué puede hacer para evitar el aquaplaning? Indudablemente tenemos que tener cuidado cuando pasamos por charcos de relativa envergadura, pero aparte de eso tenemos que cuidar la presión de los neumáticos y su dibujo, ¿vale? Porque el dibujo es el que está diseñado para evacuar el agua. Claro, cuanto menos dibujo, menos posibilidad tengo de evacuar ese agua y más posibilidades voy a tener de que el neumático se quede flotando sobre el charco de agua. Esta señal obliga a todo conductor a ceder el paso. ¿A quién? A todos los vehículos que me encuentren en la vía, da igual de dónde vengan, a todos. Y ojo, porque ceder el paso implica que yo circule despacio y si la vía está libre, continúe mi marcha sin detenerme. Algo muy diferente a lo que sería un stop, que siempre tengo que detenerme. Este conjunto de marcas blancas pintadas en la calzada, nuevamente es un paso para peatones, y cuidado porque solamente vamos a detenernos si hay peatones. El vehículo de la fotografía tiene encendida únicamente la señalización luminosa. Tiene prioridad de paso. Se refiere, por supuesto, a una ambulancia, ¿vale? Y daría igual que fuera ambulancia, policía, bomberos, cualquier vehículo prioritario con la luz encendida ya
es suficiente para indicarnos su estado de prioridad. Por supuesto que el hecho de no llevar señal acústica queda bajo la responsabilidad del conductor, es decir, el conductor tiene que asegurarse que cuando utilice solo la señal luminosa, los usuarios que se van encontrando se van percatando de su presencia. Circulando por la calzada nevada, las pendientes se deben subir con la marcha más larga posible, lentamente, con la menor presión de acelerador y a una velocidad constante, o lo que se entiende como velocidad sostenida, sin dar acelerones ni frenar innecesariamente. Esta señal prohíbe proseguir la marcha si no dispone de cadenas de nieve, por supuesto, ¿vale? Pero, ojo, hay otros dispositivos que son equivalentes a llevar cadenas de nieve, como por ejemplo si llevamos neumáticos M+S o neumáticos All Seasons, y por supuesto si llevamos neumáticos de clavos. También es importante añadir aquí lo que serían las lonas específicas para nieve. Son como fundas que se ponen en las ruedas, pero que están haciendo la función de cadena. ¿Un vehículo de 3 ruedas puede arrastrar un remolque? Sí, exactamente igual que una motocicleta de 2 ruedas. Tiene que ser de día, tiene que ser un remolque solo para transportar cosas, y la masa máxima que puede transportar en el remolque tiene que ser igual o inferior a el peso en vacío de ese vehículo de 3 ruedas. Y por supuesto solamente se puede llevar mercancía. Esta señal que veis ahí es una señal de velocidad máxima recomendada, es decir, te aconsejo que como máximo circules a esa velocidad independientemente de las condiciones meteorológicas, da igual que haga buen tiempo o que llueva. El vehículo estacionado le dificulta la visibilidad. ¿Puede no detenerse antes de la línea transversal de detención y hacerlo un poco después de la misma? No. Fijaros en lo siguiente. Si existe línea y existe una línea acompañada de un stop, tengo que hacer la detención ante la línea. Es lo que me está diciendo la señal de stop. Y luego buscaré el punto de visibilidad y volver a hacer una segunda detención. En esta intersección se puede adelantar, vale. Importante ver que aquí hay un semáforo, ambos semáforos en verde. ¿Por qué es importante? Porque si aplicamos la norma general, está prohibido adelantar en intersecciones. Pero al aplicar la excepción dice, exceptuando que en la intersección tengamos prioridad señalizada, y un semáforo en verde nos da prioridad. Por lo tanto, si el resto de las circunstancias son favorables, sí que podríamos adelantar. ¿Está permitido circular sobre una marca longitudinal discontinua si circula por una calzada con carriles de menos de 3 metros de anchura? Sí, en determinados momentos en que vemos que es conveniente o necesario y mantenemos un entorno seguro, es decir, sin molestar o sin impedir a otros vehículos que circulen con normalidad. ¿A qué presión de inflado se deben llevar los neumáticos de un vehículo? A la que recomienda el fabricante. Ya hemos visto en otra pregunta muy similar y dije que el fabricante nos va a decir en todo momento qué presión debemos llevar, tanto para una circulación habitual en el día a día como para una circulación cuando vamos a desplazarnos por motivos vacacionales y llevamos el coche a plena carga de equipaje, de pasajeros. Un conjunto de vehículos de más de 7 metros de longitud que circula por una vía con 3 carriles para el mismo sentido. Tiene 3 para el mismo sentido. ¿Qué carriles puede utilizar? Vale. Al ser
de más de 7 metros de longitud, tengo que circular por la derecha y solo puedo utilizar el que esté al lado de la derecha, que se conoce como el carril inmediato. ¿Vale? Sobre ese carril podré hacer adelantamientos. Tendré prohibido utilizar el tercer carril. La fatiga durante la conducción, ¿qué produce? Vale. Que los músculos al final se puedan agarrotar. ¿Por qué? Porque hay tensión muscular en esa fatiga. ¿Vale? Y otra pregunta parecida, ¿qué puede provocar fatiga en el conductor? Vale. Esta se deduce fácilmente por las respuestas. ¿Conducir por una vía con el firme en buen estado? No. ¿Conducir de noche con una iluminación deficiente? Sí, porque hago mayor esfuerzo del que debería hacer para ver lo que me voy encontrando. Y la última, que también sería incorrecta, sería ventilar adecuadamente el interior del vehículo. Vale, eso nos podría despejar, con lo cual tampoco serviría como respuesta a esta pregunta. Entonces, la única respuesta correcta es conducir de noche con una iluminación deficiente. Muy bien, y hasta aquí el test de hoy. Gracias.